Amazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Soy Raúl Gervis y para quienes dedicamos nuestra vida a una apasionante profesión como es la medicina, esta se ha convertido en un compromiso con el bienestar y con la vida de las personas. Un médico de Uniandes no conoce límites y mantiene su excelencia y perseverancia sin miedos. Conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión. Produbanco, en pro de ti. María José y su familia tienen ese algo. Llevan décadas fundando escuelas para el desarrollo integral de niños y niñas muy, pero muy especiales. En Seguros Equinoxial creemos que ese algo es servir con equidad. Y queremos motivarte a promover juntos el pensar y actuar equitativamente. Estamos convencidos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoxial. Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. 18 días de paralización, pérdidas de vidas humanas, heridos, dolor. Sin duda, un Ecuador polarizado, enfrentado por todo lado. Un costo millonario para el Estado, perjuicios en el comercio y la producción para el sector privado. Finalmente, un saldo en donde todos son perdedores. Los vientos conspirativos y de golpismo se evidenciaron. Hoy entonces vamos a tratar lo que ha ocurrido en el transcurso de esta semana que hoy concluye. Nuestros invitados, Monseñor David de la Torre. Él es el secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, está aquí con nosotros. Nos acompaña Juan Carlos Holguín, canciller de la República, ministro de Relaciones Exteriores. Gracias a Jorge Herrera, él fue presidente, expresidente de la CONAIE, y nos acompaña también Ramiro Ávila. Él es profesor universitario y fue juez de la Corte Constitucional. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen un domingo más en Hora 25. 18 días de paralización, violencia, pérdidas materiales y humanas e intentos de desestabilización tuvieron que pasar para que el Ecuador retorne a la paz. Esta fue una semana compleja, con mesas de diálogo en las que el diálogo no llegaba. Por un lado, unos pretendían imponer sus exigencias y por el otro se levantaban de la mesa sin visos de volver. Finalmente, la tarde del pasado jueves, la firma de un acta de paz llegó, aunque incluso ahí se generaron tropezones que casi entorpecen el proceso. Les hemos preparado un reportaje que recoge todo lo que ocurrió en los últimos días del mes de junio de 2022. Veamos. La semana empezaba con una esperanza de poner fin a las movilizaciones, que hasta ese momento ya se habían convertido en 15 días de paralización, violencia, pérdidas, fallecidos y heridos. Finalmente, el gobierno y los dirigentes de la CONAIE, FEINA y FENOCIN
habían decidido sentarse en una misma mesa para encontrar una salida a la crisis desatada en el país. El escenario fue el Colegio Matovelle de los Padres Oblatos junto a la Basílica del Voto Nacional. Se anunciaba que las autoridades de 4 funciones del Estado intervendrían como mediadoras, pero fue en realidad el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien tomó protagonismo. Por más de 5 horas ese lunes se mantuvo una reunión en la que las exigencias del movimiento indígena se incrementaban, mientras que desde el gobierno, liderado en todo momento por el ministro Francisco Jiménez, se anunciaba que no se podía ceder más en la reducción del costo a los combustibles y que había la posibilidad de llegar a acuerdos en otros temas. Antes de las 10 de la noche la reunión se suspendió. El cansancio de todos era evidente, pero se acordó continuar con la negociación durante el martes. Parecía que ya faltaba poco para decir que el paro terminó. Allí nadie sabía lo que ocurriría la madrugada del martes. Pero estos hechos producidos en el cantón Chuchufindi y en la provincia de Sucumbíos, que terminaron con la vida de un militar, hicieron que el diálogo se rompa y que la mesa se quede sin una de las partes. No volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa, quien solo defiende sus intereses políticos y no lo de sus bases. A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder. Paralelamente, en la Asamblea Nacional se conocía esa noche que las intenciones del correísmo de destituir al presidente Lasso no se pudieron concretar por falta de 12 votos, entre los que no estuvo el del presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, pues él decidió tomar posición y deslegitimó su papel como mediador. Todo eso cambió por completo el panorama. El movimiento indígena suavizó su discurso y ahora eran ellos quienes convocaban a que el diálogo continúe. El diálogo no puede ser una imposición ni de un lado ni de otro lado, sin ningún condicionamiento. Mientras tanto, el país seguía viviendo jornadas de violencia, desabastecimiento, incertidumbre y dolor. El miércoles el silencio durante el día daba cuentas de que algo podía ocurrir. Los dirigentes indígenas permanecieron reunidos, sin emitir comunicados, sin dar declaraciones y el gobierno en una posición similar. Llegada la noche, el silencio se rompió en Carondelet, en donde se anunciaba un nuevo estado de excepción en las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Pero ese no era el único anuncio. Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la conferencia episcopal. Allí la esperanza volvía. Ya para la mañana del jueves los ojos del país estaban puestos en la conferencia episcopal, que se convirtió en el nuevo escenario del diálogo. Esta vez la iglesia era la mediadora. Tras escuchar a las partes, la comisión religiosa ya tenía realizado un acta de paz con varios acuerdos, que aparentemente ya habían sido tratados con anticipación. El país aplaudía ya el fin de las movilizaciones, pero la tensión se apoderó nuevamente del Ecuador cuando Issa anunció que debía consultar una vez más con sus bases. Seguramente va a haber una reacción, unos que sí, otros que no, pero estamos 18 días en movilización, no podemos ser también irresponsables con el país. Firmemos el acta, avancemos de frente hacia la historia, solventemos nuestras diferencias. Tras más de una hora de espera, volvieron a la mesa y reconocieron que el país necesitaba recuperar la paz. Proclamando esa reconciliación. Sí, hemos equivocado, porque nuestra actitud muchas veces es violenta. Pero allí un nuevo obstáculo. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, quien exigía que se condonen deudas de la banca pública y privada por hasta $10,000 para los agricultores, se negaba a firmar el documento. No, sí va a firmar, Leonidas. A regañadientes lo hizo. Y con estas firmas finalmente el país dio por terminado un paro nacional que dejó una huella imborrable que tardará en curar. Vamos a iniciar entonces la conversación de esta noche. Le voy a dar la palabra a Monseñor de la Torre. Monseñor, esto es lo que ocurrió al final, en el transcurso de estas últimas horas. Pero ¿qué sucedió durante los 18 días? ¿Cómo entender, cómo leer, cómo interpretar estos días tan complejos? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. Yo creo que un poco es la sinrazón la que se apoderó de nuestro país durante estos 18 días. El hecho de dejar de vernos como hermanos, yo creo, para mí es una de las cosas fundamentales que creo que hemos ido perdiendo en los últimos años. El hecho de vernos realmente como hermanos y
y de sentir que el dolor del otro es mi propio dolor. Yo creo que esta empatía, que es la base del tejido social, de la organización de una sociedad, de un pueblo, de un país, la hemos perdido. Entonces, eso nos obliga finalmente a querer imponer nuestra voluntad de cualquier modo posible, entre ellos la violencia, entre ellos esta sordera a lo que los otros me están diciendo. Entonces yo creo que en el fondo lo que hemos vivido estos 18 días dice una descomposición de este tejido social en nuestro país. Ok, Ramiro, y esto es así, o sea, las sociedades se expresan, están en contradicción, en ebullición. La propuesta de Monseñor es la del ideal, pero las sociedades no son así. Sí, a mí me parece que hay que mirar esto que sucedió como un conflicto que es una oportunidad para aprender cosas. Yo rescato lo que acaba de decir Monseñor, lo de la empatía. Yo sentí, particularmente el día lunes 25, tanto del lado de la CONAIE como del lado del gobierno, que había esta posibilidad de empatía, de diálogo, de escuchar, de entender. Yo escuché del un lado, por ejemplo, que había necesidades que estaban desatendidas y también del otro lado sentí que había una complejidad por parte del gobierno para atender por lo que significaba en términos de costos económicos. Para mí ese momento del lunes 25 es una demostración que si bien aquí se demostró violencia, se demostró intolerancia, discriminación, racismo, también el Ecuador es un país de posibilidades de escuchar y de entender. Ojalá que el rostro de este conflicto sea el rostro de una niña desnutrida y que hacia allá nos vayamos, que esto no vuelva a suceder. Para mí esta es la gran lección. Hay un conflicto grave, hay un grupo social y humano, popular e indígena, que está desatendido y me parece que allá, como el gobierno ha dicho y ha reconocido, yo sí pongo fe en el gobierno cuando dice que va a mirar hacia el campo y que es un momento de oportunidades. Por ahí creo que tenemos que ir. Jorge, pero ¿por qué llegamos hace 18 días a las manifestaciones, a las protestas, a la presencia de un contingente indígena tan importante en la ciudad de Quito, al bloqueo de carreteras, en fin? ¿Cuál es la lectura para llegar a ese punto, por favor? A ver, no es la primera ocasión que el movimiento indígena ha convocado a una movilización. Esto se ha venido, digamos, históricamente haciendo acciones en el amparo del artículo 98, derecho a la resistencia, por una serie de factores. Si los gobernantes no han escuchado el clamor legítimo, como ha sido hoy los 10 puntos, entonces ha sido efectivamente las movilizaciones, ¿no? Es decir, que desde el año 90 se visibilizó una acción pública que las comunidades indígenas, en el marco y el amparo de la misma estructura del movimiento indígena, acciones, y que eso llevó a un debate nacional. Porque antes del año 90 el sector campesino indígena era más o menos considerado como un objeto. Posterior a eso vino siendo un sujeto político y vino a poner propuestas en el escenario nacional. Pero las exigencias tenían otras características. Obviamente, o sea, a partir de ahí acá ha habido una serie de acciones y en distintas formas y también gobernantes, ¿no? Sí, efectivamente podemos decir que en esta última movilización ha causado algunas preocupaciones, que el país lo conoce, la ciudadanía lo conoce, es cuando efectivamente los 10 puntos son propuestas legítimas. ¿Por qué? Porque ha pasado más de un año del actual presidente Lasso y su gobierno, cuando se esperaba post pandemia una propuesta alternativa económica para paliar la necesidad real, porque sí es evidente que estas movilizaciones fue una acción porque ha habido una desesperación real en las familias campesinas, no ha habido inversiones, ¿no es cierto? No ha habido incentivos para el sector agropecuario y efectivamente los precios de productos de primera necesidad han ido subiendo así de manera espantosa, digamos, de un 300%, podemos decir. Y eso ha hecho, digamos, que la gente salga a las movilizaciones, ¿no es cierto? Gracias, Jorge. Señor canciller, y evidentemente esto que señala Jorge Herrera es así. O sea, hay preocupaciones, hay inquietudes sociales, hay exclusión durante muchísimo tiempo. Pero en el caso puntual de este problema que hemos vivido, ¿qué otros componentes hay?
¿Qué otros contaminantes hay? Buenas noches, a sí. todos los ecuatorianos. Saludos a Ramiro, a Monseñor de la Torre, a Jorge y a usted, Andrés. Con Jorge vale la pena siempre un diálogo y una discusión, porque con altura y con profundidad se logran los consensos. Yo quiero empezar hoy haciendo un homenaje a Francisco Huerta, quien falleció el día de ayer y a quien yo en lo personal desde hace 10, 11 años venía siguiendo con sus advertencias lo que mencionaba iba a pasar en el Ecuador. ¿Qué ha pasado en estos 18 días? Más allá de hacer una separación en lo que nos acaba de decir Jorge, el legítimo derecho a la protesta, el legítimo derecho también a hacerse escuchar ante quienes gobernamos, porque efectivamente hay una subida de precios, no necesariamente tiene que ver con un factor político, no es que desde el día viernes los precios bajaron por bajar el combustible, pero hay mecanismos que con empatía, como decía Monseñor de la Torre, podemos generar consensos que permitan ayudar a problemas estructurales hacia atrás. Pero fueron 18 días donde vimos otros factores que son las formas de la protesta. Y es allí mi preocupación. Estamos hoy, ojalá, después de esta acta de paz, con una necesidad como país de unirnos, de reconstruir este tejido social para no tener distractores y enfocarnos en esas guerrillas que aparecieron en nuestras ciudades, en esos ataques con explosivos, con perdigones, con manifestantes donde no habían indígenas que tenían armamento de alto calibre para, por ejemplo, ingresar a embajadas y tener objetivos de criminalidad y no de protesta social. Es allí donde debemos estar unidos ahora para dos temas fundamentales. El unirnos para un gran plan que revise estos problemas estructurales y que enfoque la política pública hacia un desarrollo en la ruralidad, en el campo, sobre todo en las poblaciones indígenas más necesitadas, pero un plan que ya fue mencionado por el presidente Lasso cuando días antes nos encontrábamos en Los Ángeles, que permita al Ecuador luchar contra esas estructuras criminales transnacionales. Quizás entonces las formas se convierten en el fondo en este momento. Esas formas de protesta, de explosiones, de cierres de carreteras, ¿son las que deben preocupar en este momento al Ecuador? Las formas nos dijeron mucho y dijeron mucho a los hermanos indígenas. Creo que cuando Eustaquio Tuala, el día de la firma, decía hubo violencia, o cuando el mismo Leonidas Issa decía hubo infiltrados, se refería a los objetivos de fondo que tuvo esta manifestación. Un intento de golpe de Estado vestido de protesta social con un aprovechamiento absoluto de un grupo político, pero en el otro este aparecimiento de estructuras criminales que sorprende. Cuando el país había enfocado, por ejemplo, las zonas de seguridad en los puertos, sobre todo en Esmeraldas, donde teníamos un problema de narcotráfico y de carteles muy grave, tener que mover a nuestras fuerzas públicas a salvaguardar los pozos petroleros, por ejemplo. Resultados en estos 18 días, más allá de los impactos que tuvo esta paralización, tuvimos más de 11 toneladas de cocaína incautadas de todas maneras. Entonces, creo que tenemos que revisar nuevamente estos dos puntos. La paz siempre será positiva y en eso hay que saludarnos a todos y sobre todo hacer un reconocimiento a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que indudablemente fue el actor que nos juntó a hacer este gran proyecto de desarrollo social, pero enfocarnos en estos cánceres que tiene el país hacia futuro, enfocados, vestidos de unas estructuras criminales. ¿Qué piensa de eso, Ramiro, respecto a estos contaminantes políticos e incluso subversivos? Hay un episodio que tal vez nos estamos olvidando, que fue el martes, cuando la Asamblea se reunió para estudiar, para analizar o resolver el tema de la destitución del presidente. Yo sí creo esto de contaminantes, cánceres, yo sí creo que existió, yo creo que es innegable, pero yo sí creo, Andrés, que si algo tenemos que hacer es distinguir los dos niveles de conflictividad. El uno es la protesta social y la iniquidad, que creo que hay que atenderla y no hay que mezclarla. Y el otro sí me parece que es un tema digamos, de urgencia nacional. Esta cuestión, hemos visto violencia inusitada, que sí tiene que ver con estas estrategias de guerras, de guerrillas de los años 60 y 70, que son súper preocupantes, y me parece que no debe quedar eso en la impunidad. También creo que hubo esto de la inestabilidad.
pero también al mismo tiempo yo creo que se demostró que se canalizó ese conflicto institucional a través de lo que dice la Constitución. En otros periodos esto hubiera sido una resolución simple y salía el gobierno. A mí me parece que ahí la Constitución también se puso a fuego y me parece que demostró que podía proteger la estabilidad. Jorge, ¿usted acepta esto que acabamos de señalar, de estos contaminantes, para usar esa palabra, o el cáncer, como decía el ministro? El 30 de junio efectivamente se firma esa acta de paz, pero ¿qué significa esa acta de paz? O sea, yo pienso que firmar un documento está bien, un símbolo de paz y efectivamente dar, digamos, la tranquilidad al pueblo. Es bueno, claro. Es cierto. Pero eso no se queda ahí. La paz lo tendremos cuando tengamos efectivamente respuestas concretas hacia estas demandas legítimas de la mayoría del pueblo del Ecuador. ¿Qué significa eso, no es cierto? Hacer que el gobierno nacional tome hoy, no es cierto, correcciones importantes, inmediatas, que tenga que ver hacer que vaya con inversiones al sector productivo, cómo reactivar el aparato productivo, porque caso contrario, ¿cierto? O sea, sí, claro. Pongamos vamos aumentando más número de militares, policías, no vamos a resolver los problemas de fondo. Ese es el gran compromiso, monseñor. Perdón, quería decir algo. No, sí, o sea, yo decía que finalmente decir, ¿cómo vamos a resolver este tema para alcanzar a la paz verdadera, ¿no es cierto? Creando fuentes de trabajo, resolviendo estos temas que es parte de los Esos son los de fondo, monseñor. Yo creo que no hay que pensar que el gobierno solo puede dar una respuesta a las necesidades y a los problemas de este país. Y quizás una de las cosas fundamentales del acta de paz es que tenemos que juntos construir las respuestas. Eso está incluido ahí, está mencionado, digamos. Porque justamente dice que las partes son las que tienen que elaborar la metodología, el seguimiento y dar respuestas a los 10 puntos planteados. Entonces, eso me parece fundamental, porque si no, entonces da la impresión que estamos en un país donde hay buenos y malos, ¿cierto? O sea, son buenos los que reclaman y son malos los que tienen que dar respuestas. No, estamos en un país donde todos somos responsables y donde cada uno desde donde está tiene que aportar a la solución de los problemas. Entonces, no pensemos que el gobierno tendrá o tiene todas las respuestas, pero el diálogo permite justamente que juntos encontremos el mejor camino. Perfecto. Tengo que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte y enseguida vamos a continuar con Hora 25 para analizar lo que ocurrió esta semana con la firma de la paz, naturalmente, y con los desafíos futuros. Ya retornamos. Continuamos ahora con más información. Revisemos cuáles son los acuerdos a los que llegó el gobierno y las 3 organizaciones indígenas, CONAIE, FEINE y FENOCI. Uno de los puntos neurálgicos era el costo de los combustibles. El gobierno, recordemos, ya había dado un paso al decretar la reducción de 10 centavos, pero eso no fue suficiente para levantar el paro, por lo que en el acuerdo que se firmó el pasado jueves se dispuso 5 centavos adicionales de reducción en el precio de la Extra, Ecopaís y también del diésel. En total, 15 centavos entonces. Con lo cual, los precios actuales son, tanto de la Extra y Ecopaís, $2.40 por galón y del diésel $1.75 por galón. Otro de los puntos acordados fue la derogatoria del decreto 95, que hacía referencia a la extracción minera y petrolera, con lo cual el Estado ya no puede ampliar su frontera de extracción de hidrocarburos, y con ello se busca proteger a comunidades indígenas. También el gobierno se comprometió a reformar el decreto 151, que contiene el plan de acción para el sector minero. La reforma será justamente en el sentido de que las actividades mineras no podrán desarrollarse en áreas protegidas y territorios ancestrales, en zonas declaradas como intangibles, también en zonas arqueológicas y en aquellas áreas que sean consideradas como de protección hídrica. Además, se garantizará, dice el acuerdo, la consulta previa libre e informada.
Ahora, para los temas que aún quedan pendientes de esa agenda de 10 puntos con la que las organizaciones indígenas empezaron este paro, se acordó conformar una mesa de diálogo y tener resultados en un plazo de 90 días, lo que ya vuelve a atar al gobierno a nuevas exigencias. Y aunque en el acta no consta que durante las conversaciones varios dirigentes indígenas pidieron al gobierno como muestra de buena voluntad la no criminalización de sus líderes, justamente ese también ha sido uno de los últimos pedidos que se han hecho. ¿Estos acuerdos le permitirán al país continuar por un sendero de tranquilidad o por el contrario, el Ejecutivo seguirá prácticamente secuestrado? Vamos contigo, Andrés, para ver la opinión de nuestros invitados. Gracias, Belén. Efectivamente, vamos a conocer cuál es el costo que esto tiene para el país en términos de economía, el costo social y político para la nación, lo que ha significado estos 18 días que han referido algunos analistas que es alrededor de 1.000 millones los que se ha perdido. Pero esto que acaba de señalar Belén, ¿esto lo tiene secuestrado al gobierno? Quisiera aclarar nada más, Andrés, que el tema de la criminalización o la no judicialización de la protesta no está en el acta, no está en el acuerdo. De hecho, fue conversado antes de la firma del acta con mucha claridad, puesto que el gobierno ecuatoriano no tiene una injerencia en el sistema de justicia. Somos un gobierno profundamente democrático. Nosotros lo que hemos venido haciendo durante estos 18 días es más bien a quienes respetaron el derecho a la protesta, es decir, utilizaron mecanismos que no violaban los derechos de los demás. Hubo una preocupación absoluta por sus derechos humanos. Nosotros diariamente fuimos notificando a la CIDH, a Ginebra, lo que sucedía. Personalmente yo pude hablar con Michelle Bachelet, con el secretario Almagro, con algunos relatores de la CIDH sobre la situación, y hay que entender que eso no es parte del acuerdo firmado. Okay. No. Lo que sí vale la pena mencionar es que el mismo día viernes se ha establecido ya por parte del gobierno, conjuntamente con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el pedido de avanzar lo más pronto posible. Ojalá no tardemos 90 días, ojalá podamos hacerlo lo más pronto posible. Pues como decía Ramiro, son problemas estructurales que no podían ser resueltos en un año o en 13 meses de gobierno. Pero creo que tenemos 3 años de aquí en adelante para dar un gran primer paso en la política pública de este gobierno hacia el campo, la ruralidad, que va a beneficiar al resto del país también. Y me parece que en esas mesas los temas que quedan pendientes son parte de diálogos que ya mantuvimos para firmar este acuerdo. Ya el mismo señor Issa en un momento dijo ya no eran 10 puntos, son 4. En un momento volvió a subir a 6, pero el gobierno ecuatoriano ya había mandado una comunicación el 18 de junio con un análisis detallado de nuestra posición, salvo ahí la discusión más fuerte era la de los combustibles, que finalmente tiene un impacto económico para el país, tiene un impacto económico de casi 300 millones de dólares o un poquito más. Sin embargo, cuando yo pienso en la paz, creo que es un corto precio para la paz. Ok, Ramiro, ¿usted cree que es un buen acuerdo de paz? Esto que dicen muchos los negociadores, que es bueno que las dos partes estén contentas o se sientan ganadoras. ¿Eso está ocurriendo? Yo creo que sí, Andrés, yo creo que sí. O sea, a mí me parece esto de mirar que hubo derrotados, me parece que no es la mejor perspectiva. Bien, claro. Pero yo creo que estos 90 días son cruciales, tanto para el gobierno como para el movimiento indígena. Para el gobierno porque yo sí creo que hay una debilidad política en la Asamblea, sí creo que hay una debilidad política que se ha reflejado en la falta de respaldos y apoyos, y me parece que si es que logra en estos 90 días contar con el apoyo del movimiento indígena, va a ser enormemente importante para la gobernabilidad. Y por otro lado, también creo que al movimiento indígena le conviene que estos 90 días logren producir acuerdos a largo plazo, porque así también se fortalece el movimiento. Y creo que ganamos todos, Andrés, no solamente el gobierno y el movimiento indígena, sino todo el país, porque yo creo de las 10 demandas, solo hay una que es exclusivamente del movimiento indígena. El resto tiene que ver mucho con los sectores pobres de este país, populares, rurales, y también el movimiento indígena y afrodescendiente. Es más complejo el tema porque es un tema nacional.
en donde están involucrados muchísimos sectores. ¿Y 90 días qué? En 90 días se podrán plantear las propuestas, las ideas, tal vez definir el sendero, pero no más. Es que a mí me parece que ahí se va a definir una política pública renovada del gobierno. Tiene que pasar esto. Porque nadie va a ser tan ingenuo de que se van a resolver. Lo que se van a definir es imposible. son senderos, como digo, caminos. Exactamente. Ok, Jorge, ¿usted es optimista de los 90 días? ¿Qué cree? Bueno, yo digo, es una parte positiva, podemos decir así. También dejar claro al pueblo del Ecuador de que de pronto se quiere ver al movimiento indígena como un movimiento social, digamos, que causa solo problemas. No, o sea, aquí los 10 puntos, obviamente, como ha dicho Ramiro, es una situación de carácter nacional que tiene que ver los hermanos de la costa, de la Amazonía, de la sierra. Pero también decir que el movimiento indígena, como yo rato les decía, de que no se caracteriza por ser violentos, sino nosotros siempre nos caracterizamos por ser un movimiento, una organización, pueblos y nacionalidades de diálogo. Nosotros hemos presentado propuestas a los gobernantes en los tiempos que ya pasaron, al presidente Rafael Correa, al Moreno, en esta ocasión se ha presentado al presidente Lasso. Entonces, no es que a ciegas que viene a causar problemas. O sea, esto es un efecto también de desatención por parte de las políticas de Estado. Ahora, claro, coincide en que hay líderes que están en líneas radicales, extremas. O sea, digo, insisto... Porque el reclamo me parece absolutamente válido y estas reivindicaciones son justas. Los temas de las actuaciones violentas, eso debe ser investigado, ¿no es cierto? Debe ser, de cierta manera, sancionado porque el movimiento indígena no se ha caracterizado por actuar de manera violenta. A nadie les gusta que de pronto vaya a dañar propiedad privada, de pronto parabrisas de vehículos o saqueos, ese tipo de cosas. No es, digamos, la característica de las movilizaciones. Pero eso es grave porque podrían estar siendo utilizados, ese es lo peor. O sea, no podemos justificar finalmente decir que fueron infiltrados. O sea, habrá gente que de pronto están en ese escenario, cualquier persona que de pronto quieran, incluso, ¿no es cierto?, de algún partido político, alguna persona que quieran dañar la imagen del movimiento indígena que han causado este malestar. Pero, insisto, la agenda que lleva el movimiento indígena ha sido de manera pública, de manera amplia, y que a la vez hay cosas que tendrá que resolver de manera inmediata, pero habrá cosas que seguir debatiendo para que se transformen en políticas públicas. Seguro. Efectivamente. Monseñor, lo de los 90 días quisiera conocer su apreciación. ¿Usted es optimista de que ahí se puedan definir líneas maestras, como habíamos señalado, no se van a resolver, pero ¿qué piensa ahí? O sea, esto le pregunto con el riesgo o el temor de muchos sectores de que esto se vuelva a repetir. Yo lo que vi el día miércoles y el día jueves de parte de la dirigencia indígena y de parte del gobierno fue una extrema buena voluntad de que esto avance y de que esto avance rápidamente. Yo debo reconocer que en ninguno de los dos sectores encontré ninguna negativa al diálogo, a la solución del problema y a mirar hacia adelante. De hecho, estos días he hablado personalmente con los 3 dirigentes. He hablado con Leonidas Issa, con Gary Espinosa, con Eustaquio Toala, he hablado con el gobierno y inmediatamente la próxima semana vamos a iniciar ya este camino de mirar hacia adelante. ¿Ustedes van a hacer un seguimiento a eso? Sí, nosotros somos los garantes de que efectivamente en estos 90 días avancemos lo más rápido posible. ¿Cuán optimista es usted, canciller? Muy optimista, porque efectivamente ha habido la voluntad que pudo haber llegado antes. Por varios factores esa paz se firmó el pasado día jueves, pero hay que mirar hacia el futuro con esperanza. Creo que estamos en un momento histórico para poder dar solución, como dije antes, a varios de los problemas de las personas del campo, una mirada absoluta de este gobierno al campo, que es parte del plan de gobierno y que es de las cosas positivas que deja la manifestación en su aspecto de legítima protesta, las rectificaciones que tiene que hacer el gobierno nacional para precisamente canalizar esas políticas públicas que van a ayudar no solamente al sector indígena, van a ayudar
a los más vulnerables de nuestra población. El canciller ha dicho las personas del campo, Jorge. Uno asocia inmediatamente con el movimiento indígena, pero no, el movimiento indígena también está en la urbe, digamos, en la ciudad. Sí, o sea... Y hay estos otros elementos que han surgido, porque usted hizo referencia al levantamiento del 90, pero ahora hay otros elementos. Por supuesto. Y el comportamiento político de la CONAIE con su brazo político, como se ha dicho, el Pachacuti. Sí, insisto, la forma como se ha expresado durante la historia del movimiento indígena ha sido, digamos, respetando los derechos ciudadanos, amparados, insisto, en la Constitución, pero a nadie quisiéramos, una vez más, ¿cierto?, que haya nuevamente este tipo de situaciones, y efectivamente estamos optimistas que se resuelven estos temas. Habrá cosas que tenga que resolver de manera inmediata, otros quizás a mediano, a largo alcance, pero lo importante, sabe, también esta situación se da porque no ha habido seriedad en los acuerdos. De acuerdo a la información de nuestros compañeros dirigentes, hubo ya anteriormente varios diálogos. Se pasó 8 días para concluir finalmente firmando, ¿no es cierto?, una acta de paz. Y eso no puede volver a suceder en los otros tiempos, ¿no? Este es un problema, Ramiro, la desconfianza, la falta de credibilidad, porque les han fallado, de alguna manera es lo que dice Jorge, en el pasado. Es que yo creo, Andrés, que esto es desde el año 90. Cuando uno mira todo lo que ha pasado, las múltiples veces que se levantó el movimiento indígena, siempre han estado con más o menos discurso reclamando equidad e igualdad social. No abandono en el campo, no explotación en la selva, respeto a sus territorios ancestrales. Y siempre yo creo que el Estado le hemos fallado y la sociedad. A mí me parece que la gran lección histórica que debemos tener ahora, ojalá, es que para prevenir un futuro conflicto de estos que a todos nos afecta y a todas, me parece que lo mejor es atender de forma decidida y la forma de recuperar la confianza es haciendo. Claro, el Estado... Eso somos todos nosotros, monseñor. Ahí tenemos lo que se señalaba hace un instante, en el sentido de que tenemos una responsabilidad general. Y hay manifestaciones racistas, sin duda, hay manifestaciones de desprecio, hay conductas especiales, comportamientos culturales, monseñor. Creo que el objetivo no es solamente prevenir que esto no se repita. Yo creo que el objetivo fundamental es que podamos reconstruir la patria con otros valores, que podamos poner realmente en el centro al ser humano, en el centro de la economía, en el centro de la acción social, en el centro del quehacer político. Yo creo que la clase política nos debe mucho a los ecuatorianos, porque si nos damos cuenta de lo que ha pasado en estos últimos 40 años, efectivamente lo que decía Jorge, entonces son acuerdos que no se han llevado a cabo. ¿Por qué no se han cumplido? Porque en el fondo cada cual está tirando hacia sus intereses, cada cual está llevando la patria en función de lo que más le conviene a él. Y justamente yo creo que tenemos que aprender a ver la sociedad desde abajo, desde los pobres, desde los más vulnerables. Creo que esa es la clave de reconstruir nuestra vida social. Y esto que dice, monseñor, es muy cierto, ¿no? O sea, la clase política, para ponerle en esta expresión que es lugar común, ciegos, sordos y mudos, discutiendo otras cosas. Nunca han aprobado una ley en beneficio de recuperar el empleo, de mejorar las condiciones de los sectores campesinos, dando la espalda más bien con estas... Ramiro. Andrés, la Constitución del Ecuador reconoce 3 tipos de democracia: la representativa, la participativa y la comunitaria. Esto vimos esta semana. La representativa para mí fue absolutamente una decepción, no solamente el nivel de debate, sino lo que pretendían. Que a mí me parece que esto de desestabilizar a un gobierno que tiene 1 año y que ganó las elecciones, a mí me parece que esto era absolutamente insensato. Y luego tienes la democracia participativa, que era esta de sentarse con el gobierno, un grupo humano, un movimiento social que no había ganado la elección. Y luego tienes la democracia comunitaria, que es lo que vimos en el Ágora. Y en esas 3, si uno mira, esas 3, digamos, son las que hacen del Ecuador un país, digamos, más democrático. Y de esas, me parece que hay muchas lecciones que también la Asamblea tiene que aprender. Claro. Yo espero que esos 80 votos que digamos que manifestaron la decisión de sacarle al gobierno, reflexionen y que piensen no en sus intereses particulares, sino en los intereses de todos y todas las ecuatorianas.
ecuatorianas. Recuperar la institucionalidad, canciller, recuperar la posibilidad de que las estructuras del Estado funcionen, porque ese es el tema fundamental a esta hora, me parece. Parte de lo positivo de esta paz y de esta semana, sobre todo al haber superado este escollo en la Asamblea, por llamarlo así, que en mi particular opinión, como dice Ramiro, es una vergüenza hacia la democracia, es que tenemos que también tejer las relaciones políticas suficientes para que esa institucionalidad que se vio reflejada por quienes no votaron para un golpe de Estado tengan un diálogo fluido con el gobierno. Hay que escuchar más, hay que estar también más cerca de la sociedad civil, como lo ha dicho el presidente Lasso. Hay que estar más cerca de estas comunidades que han tenido una voz en esta manifestación. Pero también, y aquí escuchando en este debate, voy a permitirme hacer un comentario muy personal, no como canciller. Pero habrá que ver si también la dirigencia política que ha venido desde las bases de las estructuras, por ejemplo, de la CONAI o de Pachacuti, que hoy tienen varias autoridades electas. Yo me he pasado este fin de semana junto a varios funcionarios de Estado en la Sierra Central. Otros se fueron hacia la Amazonía. Y hay, por ejemplo, obras en las prefecturas que están paradas más de 2 o 3 años porque muchas veces, por ejemplo, relacionadas a los temas de agua, de saneamiento, quedan parados porque muchas veces también hay un interés de una politización del agua. Creo que tenemos que discutir en esas mesas cómo podemos cambiar esos problemas de estructura. Y me parece que estamos en un momento histórico, con un gran bloque de Pachacuti en la Asamblea. Lo tuvimos con una presidenta que venía de ese bloque y lo dejamos perder. Creo que es el momento de que este tejido social en el país también se refleje en un gran proyecto político nacional para que en estos 90 días de los diálogos podamos dar cambios fundamentales al país. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa. Tenemos que atender la publicidad. Enseguida retornamos para el segmento final de Hora 25. Bien, vamos a la parte final del programa y queremos plantear a nuestros panelistas quizás propuestas, ideas en el ámbito más positivo de querer dar señales de por dónde podría ir el Ecuador en los próximos años, en los próximos meses. Entonces, hemos dicho lo que ha ocurrido con la CONAI, hemos dicho lo que ha ocurrido con otras fuerzas. ¿Qué le corresponde al gobierno? Yo diría, sin ánimo de reducir la conflictividad y el problema que tuvimos, 2 cosas, Andrés. La primera, yo creo que es una oportunidad para construir el Estado plurinacional e intercultural y que este gobierno sea un gobierno de consensos. La primera cosa. La segunda cosa, yo sí creo que hay muchas violencias que vimos, tanto de parte del Estado con el uso excesivo de la fuerza, como por parte del lado que se manifestó. Yo creo que ahí no debe haber impunidad en esas violencias que causaron graves problemas y graves daños a la integridad y a la vida de las personas. No creo que la Fiscalía y los procesos judiciales va a ser el mejor canal para averiguar y a saber y ver y conocer lo que pasó. Quizás lo mejor sea conformar una comisión imparcial, diversa y que tenga la capacidad de decirnos, porque esta es la gran deuda de octubre del 2019. No sabemos exactamente qué pasó, por qué, ni nada. Y aquí creo que nos hace falta un baño de verdad, de empatía, de conocimiento y también de no impunidad. Y a partir de eso, yo sí creo que podría haber quizás las investigaciones judiciales. Porque si es que vamos a confundir a las autoridades indígenas con responsabilidad de todas las violencias excesivas, me parece que sería un error. Esta idea de que el gobierno tiene que abrirse, tener consensos, ¿usted es partidario, por ejemplo, señor canciller, de que se anuncie una crisis de gabinete, una señal importante del presidente? No creo en las crisis de gabinetes como mecanismos de efecto, pero sí hemos tenido una conversación a la interna, varios ministros, donde hemos manifestado al presidente que nuestros cargos están a disposición, puesto que es necesario tomar también esta protesta desde quienes lo hicieron con un legítimo derecho a ser escuchados, como he manifestado,
como un llamado de atención, y estamos muy a tiempo. Para mí el camino es muy importante, porque haber tenido esto al mes número 13 de gobierno nos permite que los siguientes 2 años y 12 meses y 11 meses nos tomemos muchos objetivos que están en nuestro plan de gobierno para priorizarlos y hacerlos de manera más eficiente. Obra pública, servicios de calidad. Lo que estamos haciendo a nivel internacional es para el Ecuador algo muy positivo, y este mensaje de haber llegado a un proceso de pacificación con el diálogo, mire qué importante es. Acabamos de ganar un asiento en el Consejo de Seguridad, que estaba en la discusión también dentro del gobierno, que no podemos llegar al Consejo de Seguridad con una bandera de pedir al mundo una resolución pacífica de conflictos y casa adentro no lo hacemos. Es la oportunidad de la ejemplaridad, y creo que vamos construyendo en ese camino lo que van a ser los próximos 3 años del gobierno del presidente Lazo. Ministro, yo le planteaba lo de la crisis de gabinete, no porque eso resuelva o eso defina las dificultades que tenemos, pero sí puede permitir al gobierno abrirse una idea, algo parecido a un cogobierno. Estos 3 años van a ser muy complejos. El presidente necesita, un poco refiriendo a lo que decía Ramiro, lo que siempre señaló, el encuentro. Yo no soy la persona autorizada para hablar en nombre ni del presidente ni de las personas que están a cargo de la gobernanza en sí mismo del aparato administrativo. Pero creo que todos lo hemos dicho, y el mismo presidente Lazo, es el momento de, desde la humildad, poder acercarnos a lo que vivimos en esa segunda vuelta electoral. Yo espero que la sociedad civil también responda a este llamado, porque podemos construir mucho en conjunto. Y estas primeras mesas de diálogo van a ser un gran ejemplo para que podamos construir en consenso, desde una perspectiva humanista, el bien común para toda nuestra población. Esto, bajar las armas, quizás, los niveles de confrontación, estos mensajes en las redes sociales. O sea, el Ecuador es un griterío, monseñor, no nos escuchamos ante tanto ruido. Es que creo que debemos hacer una cura de ruido, una cura de redes sociales, como tú dices. Quizás ahí hay que volver a pensar en la educación. En la malla curricular hay varias asignaturas que han desaparecido. La cívica, la ciudadanía. Algo que nos devuelva desde niños al hecho de que somos hermanos y que somos parte de este país. Yo creo que este concepto de patria se ha perdido mucho. Entonces, el hecho de que tenemos una madre común, ¿no es cierto?, que tenemos un padre común, yo creo que eso es fundamental para que podamos reencontrarnos. Yo no creo que podemos solamente reencontrarnos a nivel de cosas puramente horizontales. Necesitamos fundamentalmente que algo nos una verticalmente, trascendentalmente. Y yo creo que ese es el papel de la religión, es el papel de los valores, es el papel de que podamos realmente construir algo, no solamente desde lo que yo siento, sino realmente desde algo que me trasciende fundamentalmente. Quizás no es un debate, una discusión ideológica ni siquiera, monseñor. O sea, no es eso. Bueno, yo soy muy crítico de las ideologías, pero entiendo bien que todos nosotros vemos la realidad desde un prisma, vemos la realidad desde un punto de vista. Lo importante es reconocer que mi manera de ver la realidad se la hace desde este punto de vista. Ahora, como yo decía hace un momento, yo creo que hay que aprender, y eso nos lo dice el Evangelio, y el Papa Francisco no se cansa de repetirlo, nuestra fe nos obliga a ver el mundo desde abajo, desde la periferia, desde los pobres. Perfecto. Y hay quienes señalan que, por ejemplo, estas luchas, este logro de la reducción de los precios de los combustibles, a quienes benefició es a quienes tienen vehículo o que están en condiciones económicas mejores. Sí, efectivamente, parte pienso que de las mesas de trabajo que se espera hacia adelante, hay un tema fundamental que hay que analizar, el tema del subsidio, la focalización del tema del subsidio. Ahora, el tiempo se nos va terminando, pero decir que el gobierno
o sea, debe pensar en la parte social, porque no necesariamente cuando hablamos de un indígena estamos pensando ya en la tierra, en el campo, porque también tenemos que pensar cómo paliar el tema de la inseguridad, ¿no es cierto? O sea, cómo, a ver, en la práctica el gobierno hasta ahora aún todavía no se ha mostrado el combate a la corrupción. Si recuperamos los dineros robados, entonces el Ecuador no sufriría de falta del dinero. O sea, podemos, ¿no es cierto?, cubrir el déficit fiscal que el Estado necesita, pero esto hay que poner en ese sentido mano dura. O sea, no se trata solamente de decir a los compañeros, hermanos indígenas, la ciudadanía sale a reclamar un derecho y hay que criminalizar. No, hay que empezar primero, ¿no es cierto?, sancionando, recuperando el dinero de lo robado. Y, ¿no es cierto?, ese sería un tema fundamental. Y mirar, ¿no es cierto?, de manera integral. Porque no solamente se puede quedar pensando en los 10 puntos, sino cómo avanzar hacia futuro en un modelo económico que busque la verdadera paz en la práctica. Vamos a terminar, Ramiro y señores panelistas, 30 segundos para un mensaje final, si están amables, por favor. Yo quisiera, Andrés, más allá de las cosas negativas, reconocer a muchas personas que han incidido en la solución de este conflicto. Primero yo diría al movimiento indígena y a los movimientos populares por mostrarnos una cara que no vemos. Yo creo que a la iglesia, al sector del gobierno que dio unas voces que no eran las de agresividad como las del ministro Holguín, ministro Jiménez y también del secretario de la Administración Pública, que creo que eso fue absolutamente importante. También agradecer a todas las personas que demostraron que el conflicto también había solidaridad y que no era solo personas, digamos, que avivaron. Entonces, agradecer a toda esta gente y pensar hacia el futuro, porque esto creo que nos da esperanza. Monseñor, 30 segundos, si está amable. Para mí entender que el futuro del Ecuador es el futuro de todos, es el compromiso de todos, y que cada uno desde donde nos encontramos podamos construir la paz, la comunión, la reconciliación. Eso me parece fundamental y creo que, como lo decía un comunicado de la Conferencia Episcopal, es la hora del Ecuador, es la hora de no perder tiempo. Jorge, rapidito. Es importante poner los problemas en la mesa y juntos resolver el problema. En un marco del Estado plurinacional debe haber respeto y responsabilidad. Muchísimas gracias, señor Canciller. Creo que este es un ejemplo de lo que podemos hacer juntos desde perspectivas distintas. Nuevamente mi agradecimiento a la Iglesia por la gestión que existió para poder acercar posiciones y que los principios de los que acaba de hablar Monseñor de la Torre, aquellos de pensar desde el ser humano como centro de cualquier política, principios de la paz, de la justicia social, sean los que se reflejen a partir de esta gran oportunidad que nos da la paz para enfocarnos en los verdaderos problemas que tiene este país. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de María José y su familia tienen ese algo. Llevan décadas fundando escuelas para el desarrollo integral de niños y niñas muy, pero muy especiales. En Seguros Equinoxial creemos que ese algo es servir con equidad. Y queremos motivarte a promover juntos el pensar y actuar equitativamente. Estamos convencidos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoxial. Soy Raúl Gervis y para quienes dedicamos nuestra vida a una apasionante profesión como es la medicina, esta se ha convertido en un compromiso con el bienestar y con la vida de las personas. Un médico de Uniandes no conoce límites y mantiene su excelencia y perseverancia sin miedos. Conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión.